5% a la baja y el euro por debajo de 1,02. ¿Cómo es el arranque del año? José Luis García, CEO de Enbolsa.net, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy la mirada puesta, ¿no?, en cómo está este comienzo del año y qué es lo que dice la amplitud del mercado americano. Pues dice más o menos lo que estamos viendo, ¿no? Estamos en una situación relativamente complicada por un lado, por otro lado normal si tenemos en cuenta cómo se mueven los mercados, pero hemos vivido un periodo alcista muy interesante y estos periodos alcistas normalmente se componen de dos fases, se componen de fases impulsivas, donde el precio va a favor de la tendencia, en fase de crecimiento y todo es normal, natural y agradable, y luego hay una etapa de las tendencias alcistas que son menos agradables, que son los procesos correctivos. Estos procesos correctivos normalmente tienden a identificarse como un periodo negativo, pero realmente forma parte de la tendencia alcista, ¿no? Esos impulsos y sus correcciones en diente de sierra que realizan los mercados, pues estamos viviendo una de esas fases incómodas como pueden ser tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, y en menor grado, pero también en el caso del índice alemán, pues estamos viendo esos procesos correctivos. Hasta ahí es todo normal. El problema no está en cómo se está moviendo el mercado, el problema es en el fondo de lo que existe realmente bajo las sábanas, por así decirlo, o bajo la manta, ¿no?, del mercado. Y para contestar esa pregunta, nos tenemos que fijar en la amplitud de mercado, que no es más ni menos que analizar la salud, la fortaleza o debilidad de las acciones que componen los índices de referencia. En este caso vamos a hablar del S&P 500, que lo componen 500 acciones, y lo que queremos ver es si realmente la tendencia alcista va a unidad a fuerza de esas 500 acciones que lo componen o no. La respuesta es claramente no van acorde. ¿Por qué? Pues básicamente porque el 52% de las acciones que pertenecen al S&P 500 son negativas o bajistas. Es decir, si usamos una media 200 sesiones ponderada, que es la media que se utiliza para medir la diferencia entre una tendencia alcista y una bajista, el 52% de las compañías del S&P 500 podemos catalogarlas como bajistas. Pero esto en un entorno de situación correctiva o importante del mercado tampoco sería nada normal. Claro, aquí la clave es que el S&P 500 está a menos de un 3% aproximadamente, 3-4% de sus máximos anuales, o sea que está relativamente cerca de los máximos anuales tanto en el S&P como en el Nasdaq. O sea que tenemos un mercado muy alcista, pero repleta de acciones débiles, o al menos casi más de un 50% de sus componentes que son débiles. ¿Qué ocurre cuando tenemos una situación como esta? Pues fijaros, cuando tenemos por debajo del 52% de las acciones negativas, el retorno que podemos esperar del mercado es de un 4,2%, mientras que cuando la situación es favorable, el retorno está por encima del 10%, o sea que hay una caída muy importante en la rentabilidad. Pero no solo es la tendencia si es alcista o bajista, sino además la fase de inclinación o la pendiente de la misma. En la segunda parte hablamos del Russell 200, es decir, cuántas medias crecen y cuántas decrecen. Pues en este caso tenemos un 57% de compañías donde su media además tiene una pendiente negativa en lo que a la amplitud se refiere. ¿Y qué ocurre cuando estamos en una situación como esa? Que el retorno esperado del mercado es de un 5%. O sea, que no estamos ni por porcentaje de acciones alcistas, ni por pendiente de las mismas en una tasa de retorno favorable. Vamos a ver qué implicación tiene eso, porque claro, ahora lo tenemos que medir desde el punto de vista estadístico. O sea, esto, ¿cómo de malo es para el S&P 500 en este mes de enero, en el mes de febrero o en el mes de marzo, en los próximos meses? Hay que tener en cuenta que la pauta estacional del S&P 500 de principios del año y más en periodo postelectoral, es decir, después del año presidencial, los retornos son negativos en los meses de enero y febrero estacionalmente hablando. Pues fijaros, si nos guiamos por esas compañías que más de un 52% son bajistas, cuando tenemos una situación de compañías bajistas y en un entorno de casi máximos, es decir, muy cerca del máximo de los últimos 5 años, fijaros que tenemos hasta 7 ocasiones donde ha ocurrido. Y cuando nos encontramos con esas 7 ocasiones y vemos estadísticamente lo que pasó, pues nos encontramos con que una semana después el mercado terminó en negativo. 2 semanas después el mercado terminó perdiendo dinero. Un mes después perdió dinero, 2 meses después perdió dinero y no fue hasta 3 meses después cuando consiguió una especie de equilibrio. Dicho de otra manera, las probabilidades de que el mercado suba entre las próximas 2 semanas y los próximos 2 meses se reduce a un 15%.
de probabilidad de subida. Y la probabilidad de que suba dentro de 2 meses vistas es de un 43%. Son porcentajes muy negativos que lo que nos hacen ver es que el periodo correctivo en el que estamos ahora en el S&P 500 va a continuar durante lo que queda de enero y el mes de febrero. Y posiblemente no podremos ver máximos nuevos hasta quizás abril del año 2025. Un dato bastante negativo. Pero por otro lado podemos pensar cuáles son las causas, ¿no? ¿Cuál es una de las mayores causas o cuándo se produce una salida en que esas acciones del S&P 500 empiecen a caer con respecto al resto del mercado? Pues una de las razones fundamentales se debe a la rentabilidad del bono a 10 años. Si vemos este gráfico, observamos cómo en color rojo aparece la tasa de rendimiento del bono a 10 años americano, el famoso T-Note, que lo tenemos aquí a 10 años rentabilidad. Y vemos cómo la curva es totalmente ascendente. Mientras que la curva de la rentabilidad del bono ha ido ascendiendo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero de este año 2024-25, fijaros cómo el número de acciones alcistas ha ido bajando consecutivamente en el caso del S&P 500. O sea, el dinero se estaba escapando poco a poco de las acciones del S&P y iban buscando la rentabilidad del bono a 10 años. Y por último, para terminar, como no todas las fases del mercado se mueven igual y no todos los sectores del S&P 500 realizan el movimiento de la misma forma, vamos a ver realmente cuáles son las acciones que se están viendo más perjudicadas dentro del índice del S&P y cuáles son las menos perjudicadas. Pues fijaros, el 82% de las compañías financieras se mantienen alcistas. O sea que las finanzas y las compañías del sector bancario, asegurador, banca de inversión, siguen siendo alcistas, seguidas de los servicios de comunicación con un 72% de compañías, así como utilities, servicios de consumo y tecnología. Estos serían los grandes sectores que todavía permanecen alcistas. Por contra, ¿quiénes son los más perjudicados? La energía, tan solo un 40% de las acciones energéticas son alcistas. La atención a la salud, solo un 36% de esas acciones. Las inmobiliarias, tan solo el 32%. Y materiales básicos y bienes de consumo con un 20%, 21% de compañías alcistas. Como vemos, hay algunos sectores que todavía siguen estando firmes y sólidos y otros que se ven muy perjudicados en esta fase de corrección. Así que hay que seleccionar los mejores sectores y dentro de ellos buscar las acciones que todavía siguen siendo alcistas, que al menos siguen siendo aproximadamente el 48% del mercado americano. Pues muchísimas gracias por ese análisis en este arranque del año, un comienzo del año, como has dicho, delicado. Gracias una vez más por arrancar y, por cierto, feliz año nuevo, José Luis García, CEO de Enbolsa.net. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, hasta la próxima. Chao, chao. Es, sin lugar a dudas, el